Shalom a todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. En el vídeo del día de hoy les traigo una segulá para los matrimonios, para las parejas, específicamente aquellas personas que están atravesando peleas, discusiones, separaciones, divorcios, pero específicamente es para esos matrimonios donde no hay paz, donde hay peleas entre el esposo y la esposa, hay hasta odio muchas veces, el amor se está enfriando, el amor no está presente. Entonces, la segulá que les traigo el día de hoy, según el consejo de los sabios judíos, es para despertar el amor nuevamente en el matrimonio, para despertar el amor nuevamente en la pareja, para que si hay peleas se acaben, para que llegue lo que llamamos Shalom Bait, la paz en la familia, en la casa, en el hogar, para que se acabe esas contiendas y que digamos que la energía del esposo y la energía de la esposa vuelva a un estado de equilibrio y a un estado de conexión. Y para eso vamos a estar trabajando con dos salmos específicamente. Es el Salmo 139 y el Salmo 140. El Salmo 139 específicamente es para el amor en el matrimonio, para fortalecer el amor, para avivar el amor. Si el amor se ha descendido en el matrimonio, está un poco, la relación un poco fría, un poco estancada, para que vuelva a fluir esa energía, porque recuerde, todo esto es energía. El amor es una energía. El odio es una energía. La envidia es una energía. Todo es una energía. Uno tiene que aprender a cómo canalizar en uno estas energías. En este caso estamos hablando específicamente de la energía del amor y de la energía de la paz, de la energía del equilibrio en la familia. Entonces les decía, el consejo que traen los sabios judíos es el Salmo 139 para el amor, para fortalecer el amor en la pareja, en el matrimonio, y el Salmo 140 es para si hay peleas, si hay contiendas, calmar las cosas. Incluso si no hubiese peleas, yo recomendaría que los hiciese los dos porque los dos hay que hacerlos juntos. Porque siempre le digo a las personas, el consejo que nos traen los sabios, la sabiduría que ya están en los textos antiguos, esto que estoy hablando yo son consejos que están escritos hace más de 1000 años por Rabbi Hai Gaón, uno de los grandes sabios judíos de Babilonia, en Irak, de las grandes academias de esa época. Entonces, esta sabiduría es para prevenir. El error de mucha gente es que después que está el problema es que empiezan a buscar ayuda. Ok, aquí les estoy dando el consejo, pero aún si no tuviese esa dificultad, mi consejo es que haga estos salmos, que rece estos salmos, porque esto es para prevenir incluso. No va a esperar a que se enfríe el amor, no va a esperar a que haya una pelea para usted proteger su matrimonio. Ese es el error de las personas, que no se protegen, que solamente buscan ayuda después del problema, y no es así. La espiritualidad es algo que se cultiva todos los días. No hay secreto aquí, sino la espiritualidad, ese poquito de esa espiritualidad, de esa energía, de ese pensamiento que yo estoy poniendo todos los días en mi matrimonio, en mi pareja, en mis trabajos, en los hijos, en todo lo que uno haga. Entonces, específicamente recomiendo según la opinión de los sabios judíos en Shemushay Tehilim, los salmos 139 para fortalecer el amor, 140 para atraer la paz, si hay contiendas, si hay peleas, el salmo 140. Y los dos se rezan juntos, se pueden hacer en la mañana, se pueden hacer en la tarde. De acuerdo a la situación o en la magnitud, digamos, del problema que tenga la persona, va a ser cuánta intensidad va a poner en los salmos y por cuánto tiempo. Porque una relación que ya está fracturada, hay veces que ni esto las resucita. Por eso les digo, usted haga las cosas desde antelación para evitar esto. Porque hay muchas veces que no hay nada que hacer. Entonces, mejor es hacer las cosas con tiempo. Entonces, se hacen los dos salmos. De acuerdo al tamaño de la dificultad, va a ser el número de veces que usted lo va a hacer. 3, 7, 15, 20, el número que usted desee. Si no hay dificultad y usted lo que quiere es proteger su matrimonio, su pareja, pues entonces usted va a hacer los salmos quizá una vez al día o 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, depende. Todo va a depender de la persona y por cuántos días, todo va a depender otra vez hasta que la persona vea resultados, hasta que la persona
pueda fortalecer. Porque recuerde, el secreto de todo, como decía ahorita, es que uno es uno el que va poniendo, usando esa energía, canalizando esa energía y la va poquito a poquito, va curando. Como alguien, imagínense que se ha fracturado una pierna. Usted no va a esperar que ya hoy fue al doctor y mañana se curó. Eso puede tomar meses, varias semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, yo no sé, depende de la fractura, vamos a llamarlo así. Entonces, esto es el caso de los consejos que siempre doy de esta Segulot. Es el trabajo que va haciendo la persona, el interés que tenga en sanar esa relación, en cuidar su matrimonio. Y como vuelvo a decir, hay diferentes casos, pero garantizado que el Salmo 139 y el Salmo 140 para el amor y para evitar contiendas, para sanar ese matrimonio, para proteger ese matrimonio y de Srat Hashem que pueda haber resultados, que pueda tener esa paz, ese amor floreciendo en su matrimonio, con atzlajá, con bendición, Besrat Hashem. Mucha luz a todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Bendiciones.